Hola, soy el profeta Henry González con una tremenda palabra que va a bendecir tu vida. Estamos hablando de la función principal del Espíritu Santo. Y para entender esto, vamos primeramente a Éxodo, capítulo 19, el versículo 16. Y aquí nos damos cuenta, la atmósfera, lo que estamos mirando en la palabra de Dios, es que el pueblo de Israel está teniendo su primer encuentro con Jehová. Y están al borde, o van en voz del borde de la montaña de Sinaí. Y mira lo que dice aquí. Aconteció, estamos en el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. El 18, y todo el monte Sinaí, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés habló y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés y la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí nos damos cuenta en estos versículos que tuvieron su primer encuentro con Jehová. Y si tú miras a la palabra de Dios, desde el tiempo que ellos salieron de Egipto hasta el tiempo que llegaron al borde del monte Sinaí, eran exactamente 50 días. Y nos damos cuenta que cuando Jesús Cristo fue crucificado y resucitó de los muertos, exactamente 50 días después de eso, cayó la llenura del Espíritu Santo en el aposento del cuarto donde estaban los discípulos. Vamos para atrás 2000 años y miramos lo que está pasando ahí en el monte Sinaí, y nos damos cuenta que cuando ellos salieron de Egipto, ellos celebraron la Pascua. La Pascua significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el Cordero sin mancha, sin arruga. Y exactamente 50 días después de eso, ellos están al borde del monte Sinaí. La comparación ahí es que Dios, desde hace 2000 años, antes de la crucificación de Jesucristo, Él ya quería dar la llenura del Espíritu Santo. Nos damos cuenta, aquí hay muchas comparancias. Dice aquí, y cuando vinieron la mañana el tercer día, espesa nube. El espesa nube significa también lo que pasó en el aposento, cuando estaban todos juntos, cuando vino el Espíritu Santo. Vamos a hacer una comparación aquí para entender la palabra un poquito más claro, y vamos a Hechos capítulo 2, y vamos a leer lo que dice ahí en la palabra. Y miren lo que dice aquí, el versículo 2 dice, del capítulo 2 de Hechos, y dice, y de repente vino del cielo, y donde también vino Dios, dice, y descendió Jehová sobre el monte, de donde vino el Espíritu Santo, también del cielo, y un estruendo como de un viento recio. Pues aquí nos damos cuenta que Dios vino en truenos, en relámpagos, en espesa nube, una nube espesa, y dice que se llenó todo el cuarto donde ellos estaban. Y dice, y sopló, vamos en el versículo 2, y cual llenó toda la casa, no nomás el cuarto, llenó la casa donde ellos estaban sentados. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y aquí dice claramente que cuando Jehová descendió, él dice el versículo 18, descendió sobre el monte en fuego. Así estamos haciendo la comparación, que aquí Dios quería darle llenura del Espíritu Santo. Pero ¿por qué quería dar esa llenura del Espíritu Santo?
¿para qué quería bautizar el pueblo en su espíritu? Los damos cuenta claramente en el versículo 19:9. Y mira lo que dice aquí. Y entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, otra vez simbólico del Espíritu Santo, para que el pueblo oiga. Para que el pueblo oiga. Al fin de todo, es la razón por que Dios envió el Espíritu Santo y quería bautizar el pueblo aquí en el monte de Sinaí para que podían oír ellos la palabra de Dios, directamente de Dios, no de Moisés, pero que ellos podían escuchar la palabra. No era el fuego, no era las aguas, no era la lluvia, no era todo eso era importante, pero lo más importante que todo, él quería que oían la voz del Padre que estaba en los cielos. Vamos a hacer otra comparación aquí. En el 20:18 de Éxodo, mira lo que dice. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. La diferencia entre el pueblo de Israel y los discípulos que estaban en la casa es que ellos no observaban. Ellos estaban observando. Ellos estaban siendo llenos en vez de nomás siendo unas personas que estaban viendo desde lejos el estruendo de Dios y cómo Dios estaba moviéndose en la montaña. No, ellos fueron participantes. Y hay una diferencia aquí entre una persona que es salva, y no es el tema de hoy, y es sellado con el Espíritu Santo, y una persona, escúcheme bien, y ellos se quedan en la sala de la salvación, se quedan allá afuera, y ellos no entran adentro de la casa, para que ellos puedan ser llenos, y se quedan allá afuera en la sala de la salvación, nos damos cuenta que ellos no son llenos del Espíritu Santo y no pueden dar fruto. Pero aquel que es salvo y es sellado con el Espíritu Santo y entonces tiene otro encuentro con Dios que se llama la llenura del Espíritu Santo, ellos sí pueden llevar el fruto del Espíritu Santo. Pero hay gente que tiene la salvación de Dios, que habla Efesios capítulo 1, el versículo 13 y 14, que fuimos sellados y fueron las aras, el Espíritu Santo fueron las aras de nuestra salvación. Es decir, que el Espíritu Santo fue el enganche que compró la casa de nosotros. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros es la evidencia que estamos salvos. Pues sí, ese es el sello del Espíritu Santo, pero no es la llenura del Espíritu Santo. Hay que entender que la diferencia entre Efesios capítulo 2, versículo 8, que fuimos salvos por la gracia, que es la carisma, la palabra allí en el griego, carisma, caris, y lo que es la llenura del Espíritu Santo, que habla Hechos capítulo 2, versículo 4. Hay dos cosas separadas ahí. Y uno puede decir, yo no estoy de acuerdo en eso. No, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Juan, el capítulo 20, y nos damos cuenta que exactamente como yo lo estoy diciendo, es exactamente lo que dice. Y mira lo que dice aquí. Juan 20 tiene una declaración bien clarita aquí de lo que hizo Jesús. Jesús murió, ascendió al Padre, y cuando él ascendió al Padre, él regresó para atrás con sus discípulos, y en el versículo 22, y habiendo dicho esto, porque esa es la primera vez que se apareció a sus discípulos, cuando entró en el cuarto, y dice, habiendo dicho esto, mira lo que dice aquí, dice, sopló sobre ellos, y dijo, recibe el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo que se está refiriendo, no se está refiriendo a lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ir ahí brevemente, vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Porque es lo que el Espíritu Santo te hace hablar, ¿qué? Las cosas profundas de Dios. Pero más que todo, ellos, mira lo que dice el 6, y hecho esto, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estando confusos porque cada uno les oía. Ahí está la evidencia, se oye, para que tú puedas oír la palabra de Dios. Pero aquí la llenura del Espíritu Santo no es la misma llenura. Aquí lo que está hablando el 20, el capítulo 22, no es la misma llenura de lo que está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Aquí simplemente Jesús
le estaba dando la salvación de él. Uno puede decir, pues caminaron con Jesús todo ese tiempo y no estaban salvos. No, no estaban salvos porque Jesús todavía no fue glorificado y él no podía salvar a nadie. La gente creía cuando él predicaba en el Padre, pero no estaban salvos. Porque solamente cuando Jesús murió y fue resucitado de los muertos, ahí es donde él podía salvar a los demás, porque entonces él venció la muerte. Y la salvación es decir que tú saliste de tu muerte y ahora estás vivo en Cristo Jesús. Aleluya. Y mira lo que dice aquí. Entonces tenemos a Tomás que vino con él y luego dijo Tomás, mira el 27. Pon aquí tu dedo. Aquí Jesús está extendiendo su mano. Él le está enseñando la herida que él tiene en su mano. Y mira mis manos. Acerca tu mano. Y mira, y métala en mi costado. Y le enseñó. Ay, Jesús está predicando de sí mismo. Mira que yo morí por ti. Mira que yo di mi vida por ti. Mira las heridas que yo tomé en mi cuerpo para que tú puedas tener salvación. Y allí ganó sus discípulos, sopló sobre ellos y recibieron el sello del Espíritu Santo. Y entonces él llega y él les manda, les envía la llenura del Espíritu Santo cuando él ascendió otra vez con el Padre. Regresamos otra vez.